La invasión militar de Rusia a Ucrania se ha concentrado en las últimas horas en el bombardeo a las ciudades, luego que el viernes generara alarma tras el ataque al edificio administrativo de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Vamos a analizar este complejo escenario. Para eso estamos con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y de hecho, con estos antecedentes, entiendo que a las 11 de la mañana, hora chilena, comienza la tercera ronda de conversaciones de las delegaciones rusa y ucraniana. Y quiero quedarme un segundo en ese punto. Son conversaciones sin un intermediario, lo cual marca también la diferencia con respecto a lo que podría ser una mesa de diálogo en el contexto de compromisos que al parecer por uno y otro lado no se cumplen. Y esas son las acusaciones cruzadas. Efectivamente, hoy tenemos la tercera ronda de negociaciones entre ambas delegaciones. Las expectativas son más bien pobres, a la baja, tomando en cuenta los resultados de las dos primeras, sobre todo después de la segunda, dado que en ella fue que se acordaron los corredores humanitarios de este fin de semana, que vimos que finalmente no se pusieron en práctica. Rusia continuó atacando blancos civiles, y claramente eso afecta de manera significativa la credibilidad que pueda tener la delegación rusa para efectos de negociar acuerdos o de algún modo llegar a algún punto común en este contexto. Todavía se ve muy lejos lo que para todos es lo más importante, que es lograr un cese el fuego, más allá de los corredores humanitarios, un cese el fuego que permita detener la agresión, detener los conflictos que se están librando en diferentes partes de Ucrania y abrir paso a una negociación diplomática más formal. Eso lamentablemente aún se ve lejano. Alberto, creo que es bien relevante también poner las cartas en la mesa que se han colocado por parte de cada uno de los dos sectores, de Rusia y Ucrania en este sentido. Hagamos un resumen de eso. ¿Qué es lo que pide Rusia? ¿Qué es lo que pide Ucrania para llegar, lo que se ve muy lejano desgraciadamente, que es al cese de este conflicto? Bueno, ciertamente Ucrania lo que pide es el fin de esta invasión, el fin de los ataques, sobre todo a los blancos civiles, a los barrios residenciales de las principales ciudades. Por parte de Rusia, Vladimir Putin ha planteado una serie de exigencias, demandas. En primer lugar, habla de la desmilitarización de Ucrania. Habría que entender exactamente qué considera él como la desmilitarización. Que Ucrania finalmente no tenga fuerzas armadas, que no tenga material ni equipamiento militar. El otro aspecto que Putin exige es la absoluta garantía de la neutralidad de Ucrania ante un eventual ingreso o intención de ingresar a la OTAN. Cosa que también es difícil, no solamente porque hemos visto que Ucrania ha estado permanentemente empujando la idea de ingresar tanto a la OTAN y en días más recientes a la Unión Europea, casi a través de un mecanismo express que sabemos que no existe y que por el contrario los procesos son bastante largos, toman años e incluso una década. Y además, claramente la OTAN no va a estar dispuesta a aceptar que sea Rusia quien defina qué países ingresan a la Alianza Atlántica y cuáles no. Un tercer punto es que Putin exige que la comunidad internacional reconozca que la península de Crimea, que le arrebató a Ucrania en 2014, ¿verdad?, sea reconocida como territorio ruso. Entonces, aquí vemos muchas peticiones que son difíciles de conceder por las diferentes partes. Está claro que por parte de Rusia la idea de detener esta ofensiva aún parece estar lejos. Putin ha dicho que esto no se va a detener hasta que se cumplan los objetivos que se ha planteado, que son parte de lo que acabamos de señalar. El punto es si son todas las exigencias, son todos los objetivos y sobre todo cuánto tiempo le va a tomar a Rusia teóricamente alcanzar estos objetivos, pero sobre todo qué va a pasar después de que los alcance. ¿Va a retroceder? ¿Va a replegar sus fuerzas militares? ¿Va a devolver a Ucrania el territorio que hoy día está controlando? ¿Las fronteras de Ucrania hacia el este van a volver a ser las mismas que conocíamos hasta el 24 de febrero? Probablemente no. Entonces, en ese aspecto, está muy difícil lograr puntos en común entre las fuerzas en combate y sobre todo tener confianza en lo que Rusia pudiese
no digamos prometer, pero al menos a lo que se podría eventualmente comprometer. Claro, de hecho quedémonos con un punto solamente, que es la exigencia o demanda por parte del gobierno ruso del reconocimiento internacional de Crimea, la anexión que se generó en el año 2014 y todo lo que ha significado esto. La invasión ucraniana no parte ahora, son alrededor de 8 años donde esta historia se ha ido desarrollando. Y ese reconocimiento internacional, no, si en algún minuto fuera dado por Ucrania, no solamente el país el que tiene que hacerlo, es la comunidad internacional. Así que también hablamos de esta exigencia, para hacer un ejemplo, digamos, que es ambiciosa y por sobre todo poco viable a ojos de otras naciones, especialmente la europea. Después de que Rusia anexó Ucrania en 2014, Ucrania nunca ha reconocido que ese territorio haya pasado a formar parte de Rusia. De hecho, lo reivindica en términos políticos e históricos. Recordemos que la anexión de Ucrania, perdón, de la península ucraniana de Crimea, se concretó primero a través de un despliegue de fuerzas militares particularmente, digamos, desplegados, ya que eran soldados que no tenían distintivos, no tenían insignias, banderas, nada, pero que hablaban ruso, y que claramente eran tropas rusas que no tenían distintivos que las identificaran. Y posteriormente, después de haber expulsado a las pocas tropas ucranianas que había ahí, a los cuerpos policiales, Rusia impulsó un referéndum que se zanjó con una mayoría de votos a favor de separarse de Ucrania e ingresar a Rusia. El punto es que ese referéndum, que por supuesto buscaba darle algún tipo de legitimidad a este proceso que fue básicamente una invasión y una anexión de facto, nunca ha sido reconocido ni por Ucrania, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por Naciones Unidas, ni prácticamente ningún actor dentro de la comunidad internacional, salvo puntos clave, ¿no es cierto?, como el caso de China, que sabemos que es un importante aliado de Rusia. Entonces, ese aspecto y otros están sobre la mesa y son muy difíciles de resolver o tomaría mucho tiempo llegar a alguna clase de consenso. Lo que está claro es que Ucrania no está dispuesta, a pesar del fuerte castigo militar que ha recibido desde el 24 de febrero hasta ahora, de sentarse a transar estos aspectos. Está pidiendo otro tipo de cosas, como por ejemplo un cese al fuego y la posibilidad real de poder evacuar a civiles de las zonas de combate. Y aquí hay otro tema, y desgraciadamente hace que las expectativas de esta tercera reunión sean aún más bajas que la primera y la segunda, porque por un lado los corredores humanitarios que se comienzan a concretar entre comillas en la segunda reunión no han sido así. Solamente con un espacio de 30 minutos, por ejemplo, el día sábado en uno de estos corredores humanitarios con cese al fuego, que es una garantía per se, digamos, del corredor humanitario, es evidente. También sucedió el día de ayer. Eso por un lado. También lo que de alguna manera se ha ido mostrando en términos del asedio ruso, el avance de la invasión. Efectivamente, aquí la negociación tiene que ir con el generar confianza y parecer, por un lado y por el otro, no existe para nada de esto. Lo que pasa es que lo que vimos el fin de semana no fue un error, no fue una desinteligencia, una falta de coordinación entre las cúpulas militares y las tropas en terreno. Esto es una estrategia. Rusia tiene una estrategia que es precisamente esta: seguir atacando sin detenerse, a pesar de que públicamente diga que acepta la existencia de corredores humanitarios, que se entiende como ventanas, ¿verdad?, determinado número de horas durante las cuales no hay combates. Claro. Los civiles pueden salir a través de rutas previamente establecidas de las zonas de conflicto. Es una oportunidad, por ejemplo, para llevar alimentos y medicinas a las ciudades que están siendo asediadas y que todavía no alcanzan a ser desocupadas por parte de la población civil. Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí es una estrategia rusa que no es nueva. Se ha mencionado mucho y se ha recordado mucho lo que fue el desempeño ruso en Siria a partir de 2015, cuando Rusia envió tropas a Siria para combatir al Estado Islámico, que terminaron, la verdad, apoyando al gobierno de Bashar al-Assad y permitiéndole quedarse en el poder y reconquistar muchos territorios. Esta estrategia de atacar las ciudades de manera implacable, asediar a la población civil, incluso cuando va escapando, es parte de una estrategia. Esto es algo que está organizado y además está documentado. El punto es que ahora no lo estamos viendo en Siria, lo estamos viendo en Ucrania. Ahora, y esta estrategia que
digamos, está en el libro de Rusia en este sentido. ¿Cuánto puede durar? Es una pregunta más bien retórica en términos de cuánto podría extenderse o cambiar de alguna manera, considerando justamente esto, lo que tú dices, Alberto, que es una medida que se ha aplicado en otras ocasiones y en otras circunstancias. Todas las situaciones son distintas, digamos, pero finalmente quizás lo que los une es esta estrategia que se ha llevado con respecto a estos puntos en particular. Es difícil poder definir un plazo. No sabemos exactamente cuándo Rusia va a considerar que ciertos objetivos ya están logrados y eso teóricamente ameritaría bajar la intensidad de la fuerza militar. Lo que sí es cierto es que lo que estamos viendo, sí, es el ataque de fuerzas militares rusas a diferentes ciudades de Ucrania, sobre todo en la zona, por ejemplo, de Mariupol, que tiene costas hacia el mar de Azov, etcétera, hacia el norte, el cerco constante a Kiev. Pero lo que estamos viendo realmente más allá de acciones militares es una estrategia destinada a vaciar de población ucraniana ciertas zonas del país. Claro. Estamos hablando de ataques que buscan desplazar probablemente de manera definitiva a población ucraniana de ciertos territorios. Por eso cuando yo te comentaba que cuando este conflicto entre en una etapa de negociación, de resolución, probablemente las fronteras de Ucrania no van a ser las mismas que habíamos conocido hasta antes del inicio del conflicto. Probablemente Rusia lo que busca es expulsar definitivamente a millones de ucranianos de las ciudades en las cuales han estado viviendo durante años, como una manera de redefinir geopolíticamente este territorio. Y es muy probable que esas zonas entonces vayan a pasar a ser administradas y ocupadas por los grupos y por ejemplo, la población prorrusa de estas repúblicas separatistas que están en el este del país, Lugansk y Donetsk, que han ido ampliando su control territorial. Recordemos que estas autoproclamadas repúblicas realmente abarcaban un tercio de sus respectivas provincias, un tercio de Lugansk y un tercio de Donetsk. Hoy día están avanzando, tomando el control de la provincia completa e incluso más allá. Hemos tenido información bastante fidedigna de que milicianos de estas repúblicas separatistas combaten junto con las tropas rusas avanzando de este hacia el oeste. Entonces, no sería extraño que, por ejemplo, Mariupol y toda esa zona, toda esa franja que tiene costa hacia el mar de Azov termine en manos rusas, termine estando absolutamente vacía de población ucraniana y después veamos una reconfiguración demográfica de este territorio. Claro, ayer, por ejemplo, se escuchaba con mucha fuerza desde las autoridades ucranianas la llegada de esta invasión rusa a Odesa, que también tiene un punto bien estratégico en términos de una ciudad portuaria como es. Ese es un tema que evidentemente está dentro del análisis. Totalmente. Odesa es la tercera ciudad más grande de Ucrania después de Kiev y de Kharkov. Es además una salida, una ciudad-puerto muy importante hacia el Mar Negro. Ucrania tiene dos salidas hacia el Mar Negro, una directa, que es Odesa, y otra que es indirecta, precisamente a través de Mariupol, cruzando el Mar de Azov, pasando por el estrecho de Kerch y llegando finalmente al Mar Negro. Entonces, lo que vemos es que Rusia está intentando bloquear todas las salidas, todos los puertos que tengan acceso directo o indirecto al Mar Negro. Y de esa manera impedir la salida de fuerzas navales o barcos de carga y también impidiendo la llegada de ayuda por mar. Claro. Y de esa manera dejando aislada a Ucrania en términos navales, en términos marítimos. Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias, Alberto, como siempre, por acompañarnos y analizar este contexto de guerra ahí en Ucrania. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo, buenos días.